Buenos días, mi nombre es Carmen María Pérez Márquez. Mi sección de laboratorio es los martes a la 1 y mi sección de la clase es a las 10 de la mañana. Hoy les voy a hablar sobre la clorzapina. En cuanto a la historia de la clorzapina, fue una de las primeras series de fármacos diseñados para el tratamiento de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos denominados antipsicóticos atípicos, creados a finales de los años de 1950. Pronto se comprobaron sus especiales características: baja tasa, efectos adversos neurológicos extrapiramidales, como ser el temblor y el Parkinson, y mayor eficacia frente a otros antipsicóticos. Sin embargo, es un fármaco con frecuentes efectos adversos a otros niveles: fuertes sedante, aumento en el peso, descenso en la tensión arterial, aumento en la de triglicéridos que pueden causar la hipertriglicerida como riesgo de muerte, y que a principios de los años de 1970 se asoció a una serie de casos de granulocitos con resultados de muerte en Finlandia y Estados Unidos. Por este motivo se retiró del mercado un gran número de países y no fue hasta finales de 1980 cuando se decidió recuperar para la terapia psiquiátrica, dado su peculiar perfil de eficacia y tolerancia. Hablando con respecto a lo que son sus propiedades físico-químicas, su estado físico es líquido y de forma clara. Su color es como el del alcohol, su olor es como el del alcohol. Su densidad es de 0.7913 gramos por centímetro cúbico. Su viscosidad no está disponible. Su temperatura de ebullición es de 64.6 grados centígrados. Su punto de fusión es de menos 98 grados centígrados. Su solubilidad es fácilmente soluble en los sistemas, en los siguientes materiales, como agua fría y agua caliente. Su estructura química es C18, H19, cloro, nitrógeno 4. Y podemos ver en la pantalla su estructura. El nombre del medicamento, como ya lo había dicho, es clorzapina, y sus nombres comerciales son Lepoxnex, Nemea, Clorzasir, Lapenax, Versaclox. En cuanto a su farmacocinética por vía oral, los parámetros farmacocinéticos se caracterizan por su gran variabilidad interindividual. Su biodisponibilidad es de 50 a 55%, debido a que sufre el metabolismo de primer paso. El grado de unión a proteínas plasmáticas es de 95%. Es metabolizado en el hígado. Su semivida de eliminación es aproximadamente de 2 horas. Su absorción es buena, no influida por los alimentos, pack plásticos post ingesta a las 2 a 5 horas, en un rango de 1 a 6 horas. Es absorbido ampliamente en 90-95%. Tiempo empleado de alcanzar la concentración máxima, o sea, su tiempo máximo, de 1 a 6 horas. Su distribución es de 97%. Unión de proteína plasmática, con volumen de distribución de 2 a 5 litros por kilogramo, alcanzando un estado estacionario a 1 semana. Su metabolismo presenta metabolismo completo antes de la excreción,
Tras el primer paso hepático, su biodisponibilidad baja a 40 a 60%. Es metabolizado por el CYP1 a 2 y en menor grado por CYP2 B6 y 3 a 4. Presenta eliminación bifásica con un tiempo de vida media en promedio de 12 a 14 horas, el cual varía en caso de metabolizarse metabolizar lento o rápido. Sus metabolitos activos, norclorzapina, tiene un tiempo de vida media de 11 a 105 horas, lo que explica que la clorzapina pueda administrarse una vez al día a pesar de su vida media. La excreción es 50% en la orina y 30% en las heces. Su acción farmacológica es antipsicótico, antidopaminérgico débil, bloqueador de los receptores dopaminérgicos D1 y D2. Presenta actividad antiemética, anticolinérgica, sedante y bloqueador del alfa adrenérgico. También posee actividad bloqueante ganglional, antihistamínico y antiserotoninérgico. Su acción terapéutica es bloqueador débil sobre receptores dopaminérgicos D1, D2, D3 y D5 y potente efecto sobre el receptor D4. Además, potente efecto anti-alfa adrenérgico, anticolinérgico, antihistamínico y disminución al nivel de vigilia. En cuanto al mecanismo de acción del medicamento, los efectos clínicos de los antipsicóticos se debe a su mayor parte a un antagonista en los receptores dopaminérgicos del sistema nervioso central. El sistema dopaminérgico central se extiende a numerosas áreas del cerebro, habiéndose identificado varios tipos de receptores dopaminérgicos. Los antipsicóticos tradicionales, como por ejemplo la eloperdol o la fenotiazina, bloquean los receptores D2 en mayor extensión que los D1. La clorzapina bloquea preferiblemente a los receptores D1 y D4, siendo menores su efecto sobre los receptores D2. La menor afinidad de los clorzapina, así los receptores D2, explica parcialmente sus menores efectos extrapiramidales. La mayor eficacia de la clorzapina en la esquizofrenia puede ser debido a sus efectos adicionales sobre los receptores serotoninérgicos 5-HT2, así como por al aumentar que produce de la recirculación del ácido gamma aminobutírico en el núcleo accumbens, con la correspondiente inhibición de las neuronas dopaminérgicas. La clorzapina presenta adicionalmente una actividad bloqueante alfa-1 adrenérgica, lo que se traduce en sedación, relajación muscular, hipotensión, taquicardia relajada, refleja, así como algunos cambios en el trazo electrocardiográfico. La clorzapina muestra una elevada afinidad hacia los receptores muscocarínicos, lo que produce a menudo efectos anticolinérgicos
indeseables. Paradójicamente, produce hipersensibilidad. Estos efectos se deben a la clorzapina. Actúa como antagonista sobre 4 de los 5 receptores muscarínicos. Pero es un agonista de los receptores M4. La clorzapina es un depresor del sistema nervioso central y reduce el umbral convulsivo, produciendo convulsiones en el 10% de los pacientes tratados con las dosis más altas. Sobre el electrocefalograma, la clorzapina muestra unos efectos que se asemejan más a los antidepresivos que a los antipsicóticos. Cuando hablamos de lo que es las indicaciones terapéuticas, antes de que nada necesitamos asegurar de que el paciente no es alérgico a la clorzapina ni a ninguno de los compuestos que ésta lleva. Asimismo, el paciente deberá informar a su médico si toma cualquier medicamento complementario, vitamina o compuesto de hierba, sobre todo en el caso de hierba de San José. Por otra parte, existe una serie de condiciones especiales que se deben de tomar en cuenta antes de la administración de la clorzapina. Estas condiciones están relacionadas con una serie de afecciones y síndromes que podrían resultar incompatibles con el fármaco. En primer lugar, está lo que es la insuficiencia cardíaca. Los pacientes con afecciones cardiovasculares graves deben de tener especial cuidado si consumen la clorzapina, puesto que pueden provocar hipertensión causada por los cambios hemodinámicos. Cuando hablamos de diabetes, es posible que la clorzapina altere los niveles de glucosa en sangre, por lo que las personas diabéticas deberán llevar un control particular. Cuando hablamos de efectos respiratorios crónicos, todos aquellos pacientes consumidores de clorzapina que sufren de asma o enfermedades pulmonares obstructivas deberán saber que este medicamento puede favorecer a la aparición de efectos depresores de funcionamiento respiratorio. También cuando es de epilepsia. Los medicamentos de tipo neuropáticos pueden llegar a reducir el umbral de las convulsiones, ocasionando un riesgo en las crisis de convulsivas. En cuanto a la depresión, la clorzapina, su característica por ejercer un efecto depresor sobre el sistema nervioso central, por lo que las personas con depresión deberán presentar especial atención a su sintomatología. También en la insuficiencia hepática, la mayor parte de la clorzapina es metabolizada en el hígado, por lo tanto, es aconsejable ajustar las dosis a niveles de funcionamiento hepático. Cuando es de Parkinson, a pesar de que al incidencia de los efectos de la clorzapina sobre los efectos extrapiramidales es mucho menor que con otros tipos de antipsicóticos. Esta puede llegar a potenciarlos grabando lo que es la enfermedad. También lo que es el estreñimiento. La acción anticolinérgica de la clorzapina puede causar complicaciones en el estreñimiento, provocando obstrucción intestinal e hileo paralítico. Otros riesgos, además de la potenciación de alteraciones de la salud que ya están presentes antes de tomar el fármaco, como por ejemplo la clorzapina puede aumentar la fotosensibilidad, por lo que es aconsejable evitar la exposición
continua al sol. Además, se corrige el riesgo de padecer de síndrome neuroléptico maligno, una afectación potencialmente mortal relacionada con el consumo de antipsicóticos. Si la persona advierte síntomas como fiebre, taticardia o alteraciones en la conciencia, así una causa justificable deberá suspender el tratamiento farmacológico. Finalmente, es totalmente desaconsejable un manejo o conducción de maquinaria pesada o peligrosa debido a la posible alteración en la somnolencia y mareo. De la misma manera, aquellas personas que suelen exponerse a altas temperaturas ambientales también deberán presentar especial atención, puesto que la clorzapina puede provocar un golpe de calor o una hipermia, debido a su eliminación de lo regular de la del hipotálamo. En cuanto hablamos a la dosis o la posología, en cuanto al consumo de un adulto por vía oral, su inicio es de 12.5 gramos de 12 a 24 horas el primer día, 25 miligramos de 12 a 24 horas el segundo día, pudiendo incrementar la dosis diaria en función de la respuesta clínica en 24 a 50 miligramos, hasta un máximo de 300 miligramos día en 2 a 3 semanas. Posteriormente, si es necesario, puede incrementarse la dosis diaria, incrementando de 50 a 10 miligramos cada medida de semana o semanalmente, hasta una dosis máxima de 900 miligramos día. Considera la posibilidad de más reacciones adversas por encima de los 450 miligramos por día. No es necesario fraccionar uniformemente la dosis total diaria administrada de mayor dosis al acostarse. Mantenimiento. Se recomienda un ajuste descendiente de manera cautelosa una vez alcanzada los efectos terapéuticos máximos. Si la dosis no excede de los 200, administrar en un total por la noche. Finalización de la terapia. Reducir gradualmente 1 a 2 semanas. En caso de necesidad de interrumpir bruscamente. Leucopenia. Se recomienda observar al paciente en reacción a la recuperación del sistema psicótico. Reiniciación de la terapia. El paciente cuyo intervalo desde la última dosis no extiende de los 2 días. Reiniciar con 12.5 cada 12 a 24 horas al día durante día, pudiendo ajustar la dosis más rápido que lo recomendado en el tratamiento inicial en pacientes con fallo respiratorio o cardíaco previo con la dosificación inicial, tratando posteriormente con éxito a una dosis terapéutica. El reajuste deberá realizarse con mucha precaución. Sustitución de un neurolepático clásico por la clorzapina. No utilizar ambos medicamentos en combinación. Retirar la administración del neuroléptico clásico de forma gradual durante una semana, 24 después de retirar totalmente. Iniciar según la
pauta descrita el tratamiento de la clorzapina. Ancianos, al usar el medicamento en ancianos de forma oral, iniciar de 12.5 a 24 horas el primer día. Restringir los subsiguientes incrementos a 25 por día. Bueno, y cuando hablamos a la presentación en la que podemos encontrar el medicamento, lo podemos encontrar en comprimidos, comprimidos ranurados y comprimidos dispersables de 12.5 miligramos, 25 miligramos, 50 miligramos y 100 miligramos. Dosis recomendada de 300 a 400 miligramos diarios. ¿Cómo dosificar? Comenzar con 25 miligramos al día en 2 dosis. Aumentar a 25 a 50 miligramos por día hasta alcanzar una eficacia deseada. Arriba de los 400 miligramos día se brinda junto a anticonvulsivos, un máximo de 900 miligramos por día. Cuando hablamos de la interacción farmacológica, disminuir la dosis cuando se usa con venlafaxina, aumentar la dosis cuando se usa con cigarros y tabaco. 1 a 2. Contraindicaciones. En cuanto a las contraindicaciones, hipersensibilidad a la clorzapina. Pacientes que no se les puede realizar análisis sanguíneos periódicamente. Antecedentes de granulocitopenia o granulocitosis tóxica o idiosincrasia, con excepción de la producción por quimioterapia previa. Antecedentes de granulocitos inducidos por la clorzapina. El tratamiento con la clorzapina no debe iniciarse concomitantemente con sustancias de las que se conoce que tiene potencial importante para causar granulocitosis. Debe evitarse el uso concomitante con antipsicóticos de función alterada de la médula ósea, epilepsia no controlada, psicosis alcohólica u otros, psicosis tóxica, intoxicación por fármaco, estado comatoso, capsón, colapso circulatorio y o depresión del sistema nervioso central, trastornos renales o cardíacos severos, como por ejemplo la miocarditis, enfermedades hepáticas activas asociadas a la náuseas, anorrea o cictericia, enfermedades hepáticas progresivas, insuficiencia hepática y leo paralítico. En cuanto a las reacciones adversas medicamentosas, es bastante frecuente una moderada leucopenia durante el tratamiento inicial de la clorzapina, aunque también pueden producir una agranulocito que puede ser fatal durante el tratamiento. Se define como granulocito inducido por la clorzapina.
a una cuenta de leucocitos menor de 500 milímetros cúbicos y como leucopenia a una cuenta de leucocitos menor de 2000 micrómetros cúbicos. La incidencia de estas reacciones adversas estudiadas entre 1990 y 1995 es de 0.6%, 400 de 67.000 pacientes, de los cuales 12 murieron. Aproximadamente el 75% de las granulocitos se desarrolla en los 6 primeros meses del tratamiento. El riesgo de padecer granulocitosis aumenta con la edad, siendo mayor en las mujeres. La granulocitos suele desaparecer en un plazo de 7 a 28 días después de la retirada de la fluoxapina. No suele constituir un problema, una sedación o somnolencia excesiva, pero sí está relacionado. Relaciones adversas se desarrollan, pueden ser minimizadas mediante la administración de las dosis diarias en la hora de acostarse, a la hora de acostarse. Además, los efectos sedantes suelen disminuir durante el tratamiento prolongado. Algunos pacientes pueden experimentar trastornos en el sueño con insomnio o desarrollo de pesadillas. Aproximadamente el 7% de los pacientes experimentan cefaleas. El tratamiento crónico con antipsicóticos puede causar una disinergia tardía, aunque esta reacción adversa no ha sido por el momento reportada por la clorzapina. Es más, muchos pacientes con disinesia tardía producida por fármacos como el haloperidol y los fenotiazina experimentan una mejoría de sus síntomas cuando se instaura el tratamiento con clorzapina. Sin embargo, dado que esta condición es irreversible, los pacientes tratados crónicamente deberán ser vigilados para detectar precozmente la aparición de movimientos involuntarios. Los ancianos y las mujeres suelen ser más propensos al desarrollo de estas reacciones adversas. El posible desarrollo de las reacciones distónicas es menor con la clorzapina que con otros fármacos antipsicóticos, debido a sus menores efectos extrapiramidales. Sin embargo, se han comunicado casos de rigidez muscular, de tremor, agitación, asinesia, hipocinesia y acaticia en algunos pacientes tratados con clorzapina. También se han comunicado casos de pacientes que desarrollan el síndrome neuroléptico maligno, aunque la incidencia de esta reacción adversa es menor con la clorzapina en comparación con otros antipsicóticos. El líquido administrado concomitantemente con la clorzapina aumenta el riesgo del síndrome neuroléptico maligno. La hipotensión es más relacionada a reacción adversa bastante frecuente al comienzo del tratamiento con clorzapina,
aunque se desarrolla tolerancia con el tiempo. Los pacientes deben ser advertidos de una posible hipotencia ortostática. Raras veces se presentan casos de síncope con o sin paradas cardiorrespiratorias. El uso constante de benzodiazepina puede empeorar este problema. Frecuentemente se observan efectos anticolinérgicos tales como serostomía y retención urinaria, aunque paradójicamente algunos pacientes experimentan una intensa saluría que puede llegar a perturbar el sueño. La administración de un agente anticolinérgico, en particular de mesilato de benzotropina, suele minimizar los efectos. Otros efectos sobre el sistema nervioso autónomo son el diaferesis y alteración visual. Se han comunicado algunos casos de priapismo en pacientes tratados con fluoxetina. Se han comunicado casos de grave hipoglucemia que a veces han conducido a cetoacidosis tanto en pacientes diabéticos como en sujetos sin historia de hiperglucemia. La discontinuidad de la fluoxetina normaliza a la glucosa. Se desconoce el mecanismo de esta posible resistencia insulina inducida por la fluoxetina. Ahora hablaremos de lo que es el caso clínico. En cuanto al caso clínico, fluoxetina, estabilizador en pacientes con agitación psicomotriz y alucinaciones de autopercepción. En cuanto a la descripción del caso clínico, es una mujer de 35 años de edad diagnosticada con esquizofrenia paranoide a los 27 años, actualmente psicopatológicamente estable. En cuanto a los antecedentes personales, convive con sus padres en la actualidad. Es la menor de 2 hermanos, hermano de 38 años, sin hijos. Tuvo una infancia traumática en el contexto del acoso escolar. A pesar de una buena dinámica familiar con un apoyo paterno excelente, se cambió de colegio a los 10 años por vivencias de maltrato psicológico por parte de profesores y compañeros de la escuela. La dinámica de acoso escolar continúa nuevamente en ese colegio y es aquí donde llega a conocimiento de sus padres. Buen rendimiento académico hasta los 17 años de edad. Formación académica bachillerato. Su madre falleció en el 2015. Tiene una personalidad premórbida, introvertida, educada, trabajadora y suspicaz. Antecedente médico quirúrgico. Parto eutópico.
adquisición de los hitos del desarrollo psicomotor dentro de la normal. Es alérgica a tetraciclina. Tumor ovárico a estudio de 36 milímetros, diagnosticado hace unos meses. Anemia ferropénica, sin hábitos tóxicos. Antecedente familiar. Por rama materna tiene dos primos afectos de enfermedad mental grave no filiada. El tío paterno del paciente está diagnosticado con retraso mental. Antecedente psiquiátrico. A los 18 años consulta a su MAP por cefalea y mareos inespecíficos, siendo diagnosticado de trastornos depresivos y prescribiéndose paroxetina 20 miligramos por día. Se retira con posterioridad por mala tolerancia. En el momento del contacto con sus MAP, se puede restaurar los primeros fenómenos sensoceptivos que su familia relacionan con la toma de antidepresivos. Se trata de alucinaciones sinestésicas que la paciente descubre como la percepción de que su útero había agrandado de tamaño. Ruptura biográfica que hay que contextualizar en torno a diversas alteraciones psicológicas y somáticas que se manifestaron en esta etapa. Insomnio, disminución del apetito, ánimo depresivo, etc. A raíz de estos síntomas se produce el abandono de los estudios, no pudiendo terminar COU. Se añade como afecto estresor el divorcio de sus padres. Llevó la paciente a vivir con su padre. En este momento inicia seguidamente con psicología y más tarde con psiquiatría, orientándose en el caso como un trastorno depresivo sobre un trastorno de la paciente personalidad y con episodios psicóticos, esquizofreniforme. El tratamiento pautado en este momento es reperidona 35.7 miligramos durante 15 días en formulación de topiramato y diazepam. Tras un periodo de estabilidad clínica, la paciente decide retomar los estudios y preparar la prueba de aceptación en la universidad para mayores de 25 años, teniendo 27 en ese momento. Encontrando dificultad para concentrarse, acude a su psiquiatra pautándose tratamiento de metilfenidatos. En cuanto al diagnóstico y el tratamiento diagnóstico que se le presenta al paciente, a la luz del diagnóstico actual es posible valorar la clínica ansioso-depresivo con la que comenzó el cuadro como fenómeno prodrómico
de la esquizofrenia paranoide. Por lo tanto, se identifica un lapso de 6 a 7 años entre las primeras manifestaciones clínicas y el diagnóstico definitivo. Hasta el primer episodio psicótico grave, presentándose desencadenamiento por la introducción de metilfenonidato en la pauta farmacológica. No se realizó el diagnóstico de esquizofrenia paranoide, pasando al paciente por diversos diagnósticos provisionales, trastorno depresivo, trastorno de la personalidad, trastorno ansioso, TDAH, etc. El tratamiento que se le da a la paciente es clorzapina 200 miligramos cada 12 horas, paliperidina 3 miligramos cada 24 horas y cadergolina una toma a la semana. En conclusión, a raíz de la ruptura biográfica descrita por el paciente, se produjo un aislamiento social marcado, grabado con posterioridad por la mala dinámica familiar, fruto de la ideación delirante de perjuicio que presentaba en la paciente. Tras el tratamiento farmacológico con clorzapina se consigue la estabilidad clínica sin reingresos ni decompensación hasta la fecha. La paciente se ha reintegrado de manera plena en la sociedad, recuperando su vida familiar y la posibilidad de autorrealizarse. Muchas gracias por su atención.